Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Un capítulo más donde nos reunimos para aprender de la palabra del Señor. Hemos estado ya con la introducción al Antiguo Testamento y el capítulo anterior ya vimos lo que era Génesis capítulo 3. Veíamos la desobediencia, ¿cierto? Y la caída del hombre, la sentencia por el pecado y esta maravillosa promesa de redención. Hoy estaremos viendo, Dios mediante, el capítulo 4 en adelante, a ver cuánto vamos a alcanzar el día de hoy. Y para ello le doy la más cordial bienvenida y saludo a mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Hermano Juan, qué gusto poder saludarle y a cada uno de los auditores de Radio Armonía. Sí, nuevamente aquí, continuando con esta introducción que parece que va a ser casi estudio porque no avanzamos mucho, pero bueno, damos las gracias al Señor por darnos esta oportunidad. La idea es tener un panorama general del Antiguo Testamento, un poco de los temas centrales, principales del Antiguo Testamento. Por eso iniciamos, ¿cierto?, con lo que fue la introducción, luego vimos el capítulo 1 y 2 para ver la creación y el propósito de la creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? Que aquel ser especial que fue hecho a imagen y semejanza de Dios lleve la imagen y semejanza de Dios a todo lugar y llene la creación con su imagen para gloria de su nombre. Ese es el propósito principal de la creación. Pero hay algo que ocurre en el capítulo 3 y eso es lo que vimos anteriormente en el capítulo que ya vimos y que tiene que ver con el hecho de que el hombre cayó en pecado y perdió lo que tenía, lo más hermoso que tenía, la comunión con Dios, y de eso vino como una especie, ¿cierto?, de debacle de todo su ser, porque al perder la comunión con Dios, recuerden, en lugar de venir al encuentro con el Señor, se apartaron y se escondieron de Dios, o intentaron esconderse de Dios, porque es imposible esconderse de aquel que es omnipresente. Ahora, no solo eso, sino que también se avergonzaron de sí mismos en términos de perder su comunión entre ellos y se acusaron el uno al otro en términos de que cuando Dios les dijo que respondieran qué es lo que habían hecho, entonces se acusaron unos a otros. Me refiero a la creación de Dios al hombre y a la mujer. Y entonces Dios trajo juicio sobre la serpiente, que en el fondo es sobre Satanás, obviamente, sobre la mujer y sobre el hombre respectivamente. Eso es lo que nos dice el capítulo 3, pero aquí está la esencia de todo. Perdieron la comunión con Dios, perdieron la comunión consigo mismo, perdieron la comunión incluso con su medio ambiente. Ya la situación no era halagüeña como fue en el capítulo 1 y 2, sino que la destrucción de sus facultades en un sentido limitado porque perdieron la capacidad de poder tener comunión con Dios y eso es lo principal, de eso se deriva todo lo demás y en consecuencia el hombre empezó a tener esa incapacidad de poder, como dice Pablo después, más adelante, entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, es maravilloso que en medio del juicio que Dios hace a la serpiente o a Satanás, el Señor pronuncie una voz de esperanza y un Salvador que promete en el capítulo 3, versículo 15, que en el fondo es la raíz de todo el desarrollo del plan de Dios en todo el Antiguo Testamento. Por eso siempre vamos a mirar hacia atrás a Génesis 3:15 y luego mirar hacia adelante para ver el desarrollo de esa promesa que el Señor hizo y que finalmente se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Así, Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Así es, eso es precisamente el texto central de Génesis capítulo 3, porque aunque del 1 al 6 se ve la caída del hombre en términos de sus
pensamientos, de sus emociones, de su voluntad y su capacidad moral para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Sin embargo, en ese momento, al hacer la promesa, entonces el Señor Ujú. coloca luz en medio de las tinieblas, vamos a decir así. ¿Mm? Y este es el llamado protoevangelio, Sí, o primer ¿cierto? evangelio. O primer evangelio. Pastor, ¿le parece? Oramos y ya nos introducimos entonces con este repaso que hizo, bien breve, y vamos al capítulo 4. Perfecto. Nuestro buen Dios, vamos delante de ti por medio de Jesucristo. Gracias te damos por cada una de tus misericordias, Señor, que se renuevan cada día para nuestras vidas, por tu fidelidad, Señor, por tu gracia en nuestras vidas. Señor, agradecemos esta oportunidad que tú nos das de poder tomar estos micrófonos, Señor, y poder hablar de tu palabra, poder conversar, Señor, a través de ella, lo que tú nos vas revelando, Señor, lo que está escrito en ella principalmente, sin añadir nada nuestro, Señor. Gracias te damos por el pastor Iván, quien nos puede guiar, Señor, en este estudio, en este aprendizaje. Quizás quisiéramos ir más rápido para terminar, pero cuán bueno es ir paso a paso, Señor, para comprender cada vez más lo que tú tienes para nuestras vidas. Quizás muchas veces podemos querer terminar pronto y tú tienes una vez algo que nos revela, volvemos a leer y mediante tu Espíritu Santo nos revela algo más y vamos enamorándonos y escudriñándonos y escarbando en ellas, Señor, cada día más. Que ese sea el sentir, Señor, el propósito de este programa, en cual podamos, al momento de leer, Señor, podamos comprender a mayor cabalidad lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso privilegio que nos concedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos al capítulo 4 entonces, y en los primeros versículos hay algo interesante que es bueno destacar, no obstante lo que se produce el capítulo 4 hasta el capítulo 6, donde va increciendo en un sentido la degeneración, la depravación del hombre se va viendo con mucha más claridad. Y en el capítulo 4, una vez que el Señor expulsa al hombre y a la mujer del huerto del Edén y para que no tengan acceso al árbol de la vida, entonces ocurre esto. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahí están los dos descendientes, los primeros descendientes de Adán y Eva, que nacieron después de que el Señor los sacó del huerto del Edén. Y esto es interesante porque eso significa que ellos ya nacieron separados de Dios. Adán, digamos, Caín y Abel nacieron separados de Dios porque sus padres habían caído en desobediencia y en consecuencia habían muerto espiritualmente también. Eso es lo que se entiende, ¿verdad? Ahora, en el versículo 3 y 4 hay algo interesante que lo vemos después reiterado en Hebreos capítulo 11 como un ejemplo de lo que significa la fe. ¿Por qué? Leamos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí hay una cosa interesante que es un común denominador. Tanto Caín como Abel trajeron una ofrenda al Señor. ¿Quién les dijo que trajeran una ofrenda? ¿Había un sistema de sacrificios implementado en ese momento? Ya se estableció que a un animal debía morir en lugar del culpable, que la forma de adorar a Dios era una sola, que era un camino que Dios había establecido. Hasta ese momento no había un sistema ceremonial, ¿verdad? Ahora, eso es lo que llama la atención. Tanto Caín como Abel entendieron que debían adorar a Dios. Con toda seguridad, los padres, podemos deducirlo, los padres, Adán y Eva, le enseñaron la forma de acercarse a Dios y que Dios era digno de adoración. Ahora ellos se acercan para adorar a Dios y uno se acerca con una ofrenda incruenta y otro con una ofrenda cruenta. Incruenta quiere decir sin derramamiento de sangre, cruenta con derramamiento de sangre. Caín se acerca con los frutos de la tierra, era agricultor, le llevó todo lo que él consideraba que era correcto al Señor como una ofrenda. Y Abel, por su lado, le llevó conforme también a su tarea, que era un pastor de ovejas, y entonces le llevó un animal, pero ya obviamente se entiende para sacrificarlo.
Y en ese sentido, nosotros tenemos que pensar de dónde salió la idea de Abel, cuya ofrenda fue bien recibida por Dios, y de dónde no salió, o de dónde salió también, quiero decir, la ofrenda de Caín, cuya ofrenda no fue bien recibida por Dios. Y si nosotros vemos el versículo 21 del capítulo 3, hay un antecedente al respecto. ¿Por qué entendemos que Abel llevó un animal para el sacrificio? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Qué tuvo que hacer el Señor Un para hacer sacrificio. túnica de pieles? ¿Ah? Un sacrificio. Un Matar a un animal. sacrificio. Exactamente, un sacrificio de un animal. Y de esa manera ilustró entonces la forma en que sí podía el hombre acercarse a Dios bajo esa consideración, es decir, el hecho de que un animal debía morir, debía ser sacrificado, su sangre debía ser derramada. Entonces, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Porque él le llevó un animal cuya sangre fue derramada. Es decir, entendió y aceptó que ese era el camino que Dios había establecido para acercarse a él. Y en cambio, Caín, que seguramente escuchó la misma enseñanza de sus padres, no obstante, optó por llevar otra ofrenda donde no había sacrificio. ¿Qué implica eso? Obviamente, como dice después el autor de Hebreos, la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel habla todavía de su fe en el Señor. Es decir, es un testimonio de su fe. ¿Por qué? Porque él se acercó a Dios de la forma que Dios había establecido. Caín se acercó de la forma que él creyó que debía acercarse. Es decir, en base a lo que él ofreció, de acuerdo a su concepción de la consideración de que él no entendía que era un pecador o no aceptaba que era un pecador y que entonces debía llevar una ofrenda con un animal para el sacrificio. Esto antes que se estableciera el sistema de sacrificio, pero ya se implica en el versículo 21 que acabamos de ver. ¿Cómo vamos viendo ahí esta diferencia de cómo vamos entendiendo? Ofrecemos a Dios lo ya establecido, como Él nos dice lo que tenemos que hacer, o versus lo que nosotros creemos o lo que hay en nuestro corazón. Entonces, entonces creo que esto. Quizás después lo vamos a ver, vamos a ver cómo ofrecieron también el fuego extraño delante de la presencia del Señor, los sacerdotes, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Entonces, hay mucha diferencia en cuanto a lo que nosotros creemos que es bueno versus lo que ya está establecido por Dios. Justamente. Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. Va a decir más adelante el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. ¿Y cuál es el en verdad? O de acuerdo a lo que Él ha establecido, de acuerdo a su revelación, a su voluntad. Y en base a eso nosotros ofrecemos lo que Él quiere que ofrezcamos. Entonces, allí donde está apuntando otra vez, ¿hacia dónde? Hacia el sacrificio perfecto de Cristo. Obviamente, en estos versículos lo podemos ver con toda claridad. Ahora, si seguimos el capítulo 4, nosotros vemos que Caín estaba desquiciado desde el punto de vista espiritual, porque se enojó mucho, porque Dios recibió la ofrenda de su hermano y no la de él, y finalmente, como bien sabemos, lo mató, lo asesinó. Fue el primer asesinato que hubo. Recuerden, en el Génesis capítulo 1 y 2 no había muerte. ¿Por qué? Porque no había pecado. Y el pecado, el que digamos, es el que trae como consecuencia la muerte. Ahora, aquí viene la simiente. Caín era la simiente de la serpiente, obviamente, porque más adelante sus descendientes también hicieron muchas cosas. Tomó más de una mujer, uno de sus descendientes, y además de eso, emitió una especie de amenaza. Capítulo 4, versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, se aumenta la maldad, va progresando la depravación del corazón humano en la medida en que se va multiplicando sobre la tierra. Y eso es
lo que trae como consecuencia, ¿verdad?, el juicio de Dios en el capítulo 6, pero aquí ya lo vemos en ciernes. Sin embargo, en el versículo 25 hay algo muy, muy interesante. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que se fueron desviando de la importante verdad de que hay que tener una relación con Dios. Y en esa medida, no obstante, el Señor hizo que Adán y Eva tuvieran otro hijo que llamó Set, y desde allí comenzó otra vez la simiente de la mujer. Recuerden que la simiente de la serpiente y la simiente de la simiente de la mujer a progresar en la tierra. Y el hombre comenzó, o los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, a buscarlo realmente por el camino que él había establecido, se subentiende. Y con eso lleva también y se va cumpliendo esta enemistad. Exactamente. ¿Cierto? Simiente. ¿Cómo va traspasándose en la generación, en los hijos, se va traspasando la creencia y todo, digamos, lo que han aprendido y saben de Dios. Sí, entonces va traspasando generación en generación. Correcto, mientras la otra simiente va alejándose cada vez más del Señor. Así es. Ahora, el capítulo 5 es una especie de resumen de lo que Dios ya le había dicho. El día que de él comieres ciertamente morirás. Sabemos que espiritualmente murieron en el mismo momento en que comieron de la fruta en el huerto de Edén. Una vez fuera del huerto de Edén, comenzó a multiplicarse la maldad a través de las generaciones sucesivas. No obstante, el Señor mantuvo un remanente a través de Set, ¿cierto?, y sus descendientes. Y no obstante, lo que pasó posteriormente es que los hombres empezaron a morir físicamente. Ya estaban muertos espiritualmente, pero comenzaron a morir físicamente. Obviamente, algunos de ellos, se entiende, llegaron al conocimiento del Dios verdadero. Sin embargo, muchos de ellos se apartaron del Señor y no solo murieron físicamente, sino también habían muerto ya espiritualmente. El versículo 1 del capítulo 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Noten esto. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó su nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Hay una distinción, ¿cierto? El versículo 1, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con la imagen impecable de Dios, sí, ¿cierto? En ellos, no distorsionada porque no había pecado. Y ahora el versículo 3 dice que él engendró una persona, un hijo, conforme a su imagen y a su semejanza, dice el versículo 3. Ahora venía con la contaminación del pecado ya. Ahí nos echamos a perder. Exactamente. Desde el primer hijo que engendró a Adán y Eva fuera del huerto de Edén, sí, ahí viene el germen del pecado. Entonces, lo que nosotros engendramos son hijos hechos a imagen y semejanza nuestra, aunque obviamente en lo general siguen siendo imagen y semejanza de Dios, pero ¿a qué me refiero? Que ya está distorsionada por causa de nuestro pecado. Pecadores engendran pecadores. Eso es inevitable, de tal forma que es una verdad y un principio que permea toda la Biblia. Me llama la atención, pastor. Espero no llevarlo mucho tiempo en esto. Pero cuando dice, en comparación con el capítulo 4, ¿cierto? Que entonces el hombre se unió a Eva, su mujer, y concibió y dio a luz, ¿cierto? A Caín. Sí. Y después dio a luz a Abel. Pero acá dice en el versículo 3, cuando Adán había vivido, ¿cierto?, los 130 años, engendró a su semejanza conforme a su imagen, cosa que no dice en los versículos anteriores. Ya, ¿cuál es el punto aquí? A ver. En la comparación que podemos ver, ¿cómo fueron engendrados entonces Caín y Abel? Si recién acá estamos viendo lo que lo engendra su propia imagen,
conforme, ¿cierto?, a su semejanza. Porque hace, digamos, esa comparación en los primeros hijos y después cuando ya engendra a Set. La verdad, no hay una diferencia. No hay una diferencia. Lo que pasa es que ellos fueron engendrados, cuando dice conoció a Adán y Ujú. a su mujer Eva, se refiere obviamente a la relación sexual, ¿verdad? Se refiere a la relación íntima que producto de eso se engendran los hijos. Entonces, lo que está diciendo aquí es algo similar. Simplemente está siguiendo, si usted se fija, la línea de Set. ¿Por qué? Porque la línea de Abel ya no existía. Eso. ¿Me entiende? Sí. Porque mire, el versículo 25 del capítulo 4 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ujú. Entonces sigue la línea de Set en ese sentido. Porque la línea de Set iba a ser la simiente de la mujer y Sí. en consecuencia eso implicaba que la línea de Set iba a ser la línea del Salvador, en definitiva, de esta simiente de la mujer. ¿Mm? Entonces, Para allá iba más la pregunta, pensando quizás en muchos hermanos, porque yo tengo que ponerme, ¿cierto?, en el lugar del alumno, con las preguntas acá precisas ahí al profesor. Aunque a usted no le gusta que le diga profesor, pero... pero se fija cómo esa es la razón. De hecho, la Biblia, uno va a notar que hace una genealogía o determina una genealogía, pero no sigue la genealogía de Esaú, por ejemplo, es corta y no le da mayor importancia, pero la genealogía de Jacob sí le da importancia porque es la genealogía a través de la cual va a venir la simiente de la mujer, que es obviamente la promesa, el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Entonces la Biblia gira en torno a un tema central, que es precisamente el tema del Salvador prometido, pero lo hace a través de una ascendencia, es decir, una antecedente de una familia, y esa familia es la que finalmente trae como consecuencia, ¿cierto?, después de miles de años al Salvador. Por eso es que aquí se nombra, si usted se fija aquí, no se nombra a Caín y Abel en este caso, en el capítulo 5, sino se nombra a Set, versículo 3. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set. ¿Se da cuenta? Ahí está el énfasis en una persona, en la genealogía de Set, vienen después todo lo demás. Ahora, engendró hijos e hijas, dice, es decir, muchos hijos más que otra vez no le da la trascendencia de decir, mira, engendró a este, y empieza a nombrar a cada uno de ellos porque no es la idea. La idea es mantener la línea central hacia donde conduce toda la revelación bíblica, que tiene un propósito más que un propósito de establecer genealogía, sino que un propósito de poder mostrar la línea de la cual viene obviamente el Salvador. donde se da el cumplimiento final. Exactamente, que es Entonces, el que trasciende. sí, eso no tenemos que desconocer todo el desarrollo del resto de la escritura, de lo que pasó, no es solamente fue esto, sino que hay bastante historia, hay bastantes personajes más que estuvieron, pero que son secundarios, no va en la línea principal, tal como lo dice usted, que nos apunta a Cristo. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos después de toda esta descendencia de Adán aquí en el capítulo 5? Noten que cada vez que nombra un personaje ocurre esto, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y Y murió. murió. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Versículo 22. Y aquí hay una diferencia muy interesante. Vivió Enos
Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y esta es la primera persona que no pasa por la muerte. Gracias. Y eso es un asunto teológico que en realidad no lo vamos a dilucidar nosotros ahora, pero es muy interesante eso. El Señor preservó a alguien de la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí hay alguien que pasó, vivió y luego lo llevó el Señor. Y obviamente no lo llevó porque él era mejor que otros. Obviamente se entiende que tenía una comunión muy linda con Dios porque caminó Enoc con Dios. Esa es una frase significativa. Pero el Señor no salva porque alguien se porte bien, vamos a decir, o tenga una buena moral, o incluso tenga una piedad muy grande, sino el Señor salva por gracia solamente. De tal manera que esto viene siendo aquí un punto muy interesante que colocó en todo el resto y murió, y murió, y murió. Pero este personaje llamado Enoc no murió. Así que lo dejamos para que lo busquen en enciclopedias teológicas los hermanos después, los diferentes puntos que hay respecto a la razón de esto y ver de qué manera también esto nos da una lección importante. Pero por ahora nosotros pasamos. ¿Cuál es el común denominador de todo esto? Y murió, y murió, y murió. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? El día que comerás de él, ciertamente morirás. Y eso es lo que pasó. Es como, vamos a ilustrar de esta manera, es como cuando uno agarra un gancho pequeño de un árbol y lo saca, o de una rama, ¿cierto? Una rama la saca del árbol, esa rama no muere enseguida porque todavía queda verde, pero ya está muerta. ¿Por qué razón? Porque ya fue desgajada de la fuente de la vida. Así también ocurrió en el momento en que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Ellos murieron inmediatamente en términos espirituales porque fueron desgajadas de la fuente de la vida. Una separación de Dios. Y entonces estaban destinados a morir físicamente. Y eso es lo que ocurre con una rama. Después de algunos días uno ve que empieza a cambiar de color y finalmente es evidente que está muerta y sirve solamente para el fuego. Eso es lo que pasa, para ilustrar, hacer una comparación nada más ilustrativa que nos ayude a entender mejor. El capítulo 5 está diciendo que lo que ocurrió en el capítulo 3, versículos 1 al 6, allí se produjo la muerte inmediatamente, en el mismo momento, ciertamente que el día que de él comieres ciertamente morirás. Espiritualmente murieron, fueron separados de Dios, pero luego físicamente murieron porque ya estaban separados de la fuente de la vida. Así es. Muy, muy buena ilustración, el pastor, el de la rama, o muchas veces lo vemos en los frutos también. Uno puede sacar un fruto antes de tiempo, antes que termine de crecer, antes que se desarrolle en la mata, ¿cierto? No va a crecer más, sino que va a quedar igual y va a madurar, va a tomar el color, ¿cierto? Va a tomar todo eso. Pero pierde toda la esencia, la nutrición que podría haber desarrollado al estar todavía ahí arraigado en la mata. Entonces tiene su tiempo de duración. Así es. Vamos entonces avanzando al capítulo 6 y vamos a ver cómo este capítulo, en realidad toda la temática del capítulo 6 históricamente termina en el capítulo 9, porque en definitiva esto es lo que abarca todo esto que tiene que ver con el juicio de Dios. Aquí nosotros dijimos algo hace un tiempo atrás, que toda la Biblia es una, ¿cómo diríamos? Es un drama terrible donde el hombre fracasa una y otra vez. Pero al mismo tiempo es un canto de victoria donde Dios vence una y otra vez. El hombre fracasa, Dios triunfa. Dios tiene victoria donde el hombre ha fracasado, donde Adán pecó en el huerto del Edén y murió espiritualmente y luego muere físicamente. El Señor Jesucristo venció en el desierto al enemigo, a Satanás, y triunfó sobre ellos
triunfando sobre ellos en la cruz, como dice también el apóstol Pablo a los colosenses. Es decir, el Señor triunfó a través de la muerte. Adán fracasó cuando tenía vida y murió de esa manera, entonces, por consecuencia. Ahora, el capítulo 6 no es otra cosa que lo que ya se venía viendo en la simiente de Caín, ¿verdad? Que fracasó rotundamente en la forma de poder vivir y se alejó cada vez más de Dios y se produjo lo que se conoce como evidente, se hizo evidente lo que ya estaba en el corazón, que era la depravación total. E incluso el juicio parcial del mundo, que Dios hizo a través del diluvio, no acaba con el mundo del pecado. Así que la rebelión contra Dios sigue. En el capítulo 6 vemos que la humanidad cae en depravación y perversidad. Y en el versículo 7 Dios anuncia su juicio, que es traer un diluvio sobre la tierra. El versículo 5 me parece que es uno de los claves respecto a la consideración de depravación. ¿Qué significa esto desde el punto de vista práctico? Y vio Jehová que la maldad de los hombres será mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. Esto es lo que significa esta doctrina de la depravación total del hombre. Todos sus actos, aún los actos más bellos, aún los actos más morales desde el punto de vista humano, están contaminados con el pecado. Todos, absolutamente todos. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay ni uno bueno. No hay ni siquiera uno, reitera. Y eso es lo que pasa con el corazón del hombre porque ya está gobernado por el pecado desde el principio. Incluso cuando el Señor nos regenera y nos da una nueva naturaleza, todavía luchamos con ese pecado remanente que le llamo yo, que todavía está en nuestros miembros, como dice el apóstol Pablo. Este miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Este cuerpo de muerte todavía está. Pero obviamente ya la nueva creación que el Señor hizo se impone en ese sentido. En un creyente genuino siempre se va a imponer, pero todavía luchamos con aquello y por eso no somos completamente libres para adorar al Señor, sino que luchamos con el pecado para poder adorarlo en santidad como corresponde al Señor. Pero estos versículos muestran cuál es el problema. Dice, el designio de los pensamientos del corazón de ellos, que nos enseña que el pecado yace en el corazón. Esa es la raíz del pecado. Ujú. Los actos propiamente tal de pecado son consecuencias del problema del corazón. La raíz del problema está en el corazón. ¿Dónde hay que atacar entonces el pecado? Ya nos está enseñando en el mismo corazón. Antes de que den a luz, como dice Santiago en su ilustración extraordinaria, como de la concepción de un bebé en el vientre, dice, una vez que es concebido, da luz el pecado. Es decir, en ese sentido, lo que nos dice el capítulo 6 es que el problema del hombre no son los actos o las acciones en primer lugar, sino la depravación del corazón. Y el Señor vino a tratar con la depravación del corazón. Sí, es en esta versión, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Así está súper bien claro también, no necesita mayor explicación. Eso es lo que a veces cuesta que el hombre acepte, el hecho de que su corazón es depravado. Esa es la verdad de las cosas. Entonces nosotros cuando predicamos el Evangelio, por ejemplo, nosotros no predicamos el Evangelio para que la gente cambie su conducta, sino predicamos el Evangelio para que el Señor en su gracia cambie la naturaleza de la persona. Vaya al fondo del asunto, como le dijo Jesús a Nicodemo, un hombre moral, un hombre intachable desde el punto de vista del cumplimiento de la ley en lo externo, ¿cierto? Pero que tenía la necesidad de cambiar su corazón, su naturaleza corrompida debía ser reemplazada, no en el sentido de colocar un parche moral sobre él, porque simplemente eso no funciona, sino que realmente tiene que haber una regeneración, un cambio total. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Y eso, la palabra, cuando le dice el Señor,
a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. En el original, en el griego, es nacido de arriba, engendrado desde arriba. Y evidentemente esa es la obra suficiente, única e irreemplazable del Señor, que obra en nuestro corazón esa regeneración. ¿Por qué? Porque la depravación del hombre es total. Eso lo vemos más adelante en versículo 9, donde se enfatiza aquello. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Pero luego vuelve a reiterar el concepto que se repite ante el diluvio. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa es la causa del juicio de Dios. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero ¿qué es lo que llama la atención aquí? Llama la atención el hecho de que el Señor miró con ojos de bondad y de gracia a una persona. Versículo 8. Así es. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De Dios. Noé halló gracia. Eso significa que atrajo su bondad simplemente porque el Señor quiso. Entonces extendió su mano y dijo, este hombre y su familia van a ser preservados. Noé fue escogido por Dios soberanamente para que pudiese entonces seguir en él y su simiente. ¿Qué cosa? La simiente santa. La promesa de Génesis 3:15. ¿Se dan cuenta que siempre volvemos a ella? Porque allí está la esencia, el principio de la revelación del plan de Dios para la salvación del hombre. Sí, ¿cómo está? Y vemos reflejado en este nacimiento, como lo veía anteriormente, engendrado, ¿cierto?, de arriba. O sea, volvemos al inicio, a imagen y semejanza. Ya no, ¿cierto?, como lo veíamos, como engendró a la imagen del hombre, ¿cierto?, como lo vimos en Adán, sino que debe nacer nuevamente, pero del Espíritu. Exacto, de arriba, de la obra de Dios, soberana de Dios. Por eso que Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él de su voluntad, ahí está la clave, es la voluntad del Señor. Aquí en este caso fue la voluntad del Señor manifestar misericordia en medio del juicio. Juicio, destrucción de la humanidad y todos los seres vivientes, excepto, aquí está la excepción, es una manifestación de misericordia, porque Adán y Eva y Noé y todos sus descendientes también debían morir, porque estaban igual corrompidos, y esa es la esencia de lo que la Biblia menciona. Más adelante, claro, dice varón justo, recto, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, pero no en el sentido de justicia propia, porque eso contradeciría lo que Pablo dice, que no hay ni uno justo, ¿verdad? Sino de la justicia que viene por la gracia de Dios y que se toma por medio de la fe, lo que va a ocurrir con Abraham más adelante. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A eso se refiere. Y obviamente esas personas caminan más rectamente con el Señor, pero no en el sentido de que es un mérito por el cual Noé se ganó el hecho de poder ir en el arca, en absoluto. La salvación siempre es una acción de la gracia de Dios hacia el hombre que no merece aquello, sino que merece el juicio y la condenación. Pero Dios iba a cumplir su promesa y preservó a Noé y a su familia. Así es, pastor. ¿Alcanzamos un poquito más, pastor? Sí, por supuesto. Para que dejemos ya listo para el próximo programa ya. A ver si alcanzamos en estos capítulos rápidamente. Rápidamente, sí. Vamos entonces, hasta el capítulo 8, bien sabemos, ocurrió todo lo que sabemos del diluvio, ¿cierto? Uh-huh. Pero en el capítulo 9 hay algo interesante porque, y esto es una de las cosas que siempre a uno le llama la atención. Se ha dicho muchas veces esto, Dios no tiene un plan B, ni C, ni D, Dios tiene un plan nomás, ¿verdad? Así es. Y esto es correcto, ¿por qué? Porque en la Biblia lo vemos. Notemos, capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra.
¿No es el mismo plan del principio? Sí. Es el mismo plan exactamente, incluso con las palabras exactas. ¿Eh? Fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Eso fue lo que dijo Dios al hombre en el momento en que lo creó. Sí. Esto entonces sigue intacto. Noten como que a pesar de la introducción del pecado y la intromisión del pecado en la creación de Dios, Dios sigue adelante con su plan, su único plan. No hay cambio en Dios. Por eso es que el plan de Dios está establecido antes de la fundación del mundo. Antes de que ocurriera ningún tipo, digamos, no, antes de que ocurrieran los eventos que posteriormente ocurrieron como Génesis 3, 1 al 6. Dios ya tenía un plan preparado y ese plan lo desarrolla. No hay ningún obstáculo para el desarrollo del plan del Señor. Eso es lo que nos enseña la Biblia como principio general. Y esto es lo que Dios hizo entonces con Noé. Y estableció, otra vez lo reiteró, versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Nuevamente se reiteró el mismo concepto. Pero ¿cómo sabemos que Noé es un pecador, como yo mencioné anteriormente? Bueno, porque pasó por el diluvio, es decir, a través del arca, ¿cierto? En este elemento, instrumento de salvación, que es un tipo de Cristo, en un instrumento de salvación en este sentido que era el arca, Noé pasó. Pero ¿qué pasó con Noé? Noé, una vez que llegó, ya la tierra se secó, Noé salió del arca, Dios le dio otra vez la instrucción de multiplicarse, de fructificar y llenar la tierra, y Noé cayó en pecado. Capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, y cayó en pecado, como bien sabemos los versículos siguientes. De tal forma que el pecado pasó a través del arca, porque el corazón del hombre sigue llevando el pecado en sí mismo. Por lo tanto, aquí vemos que entonces Dios, no obstante, a pesar de eso, Dios sigue adelante de una manera especial, y vamos a verlo después en el capítulo 12 de Génesis, donde allí comienza el desarrollo más palpable, más visible, más perceptible en el pacto que hizo con Abraham, que nos alcanzó a nosotros al final de los tiempos, como ocurre en el día de hoy, porque todos los que son de la fe somos hijos de Abraham. Eso dice Pablo para los Gálatas, ¿verdad? Así es. Y ahí estaríamos ya terminando el capítulo 9. Sí. ¿Avanzamos al 10, pastor? ¿Te cree que alcanzamos? Sí, no, de todas maneras, si no hay problema. El capítulo 10 es una especie de síntesis, digamos, de los descendientes de los hijos de Noé, ahora en este caso, ¿cierto?, como una genealogía de ellos, pero vemos en el versículo 18 algunas cosas interesantes en relación a eso. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Y ahí ya está estableciendo que esa familia, esa parte de la familia de Noé, era la simiente de la serpiente también. Así como los descendientes de Caín son los descendientes de la serpiente, bueno, también en este caso, ¿verdad?, hay una evidencia de que los descendientes de Noé, uno de ellos al menos, es descendiente de la serpiente. No significa que los otros no eran pecadores, todos somos pecadores absolutamente, sino que Dios siempre tiene un remanente, y la línea que Él quiere trazar en la línea precisamente de Sem principalmente, y de Jafet también en segundo lugar, pero principalmente la simiente de Sem. Eso es lo que nos dice la Escritura. De hecho, ¿de quién era descendiente Abraham? De Sem. ¿De quién es descendiente Nimrod, que aparece en el capítulo 10 después? De Cam. De Cam. Y también, por ejemplo, cuando vemos de quién era descendiente los egipcios, por ejemplo, para poder poner un ejemplo, eran descendientes de Cam también, versículo 6.
los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Misraín es Ujú. Egipto. Sí. Entonces eran descendientes de Cam igual. Y estos descendientes de Cam, uno de ellos, ¿cierto?, era Nimrod, versículo Nimrod. 8, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Allí establece el punto otra vez donde una persona guiada por Satanás se establece en contra de Dios, porque eso es lo que significa delante de Dios, en Sí. contra de Dios, en rebelión contra Dios. Este hombre hizo un imperio importante en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, particularmente allí también, ¿cierto? En ese lugar, en la Babilonia antigua, vamos a decir, apareció este personaje que después se transformó en una leyenda, Ujú. y su esposa también en una leyenda, que finalmente empezaron los hombres a adorar a Nimrod y a adorar también a su esposa. Eso ocurrió ya desde el principio de los tiempos y es la distorsión de la adoración. En lugar de adorar al Dios verdadero, se adora a un hombre que se deifica una vez que muere, y de hecho las mujeres de Israel más adelante también van a rendirle adoración a Nimrod, obviamente ya muerto a ese tiempo, pero como una especie de Dios que sigue viviendo. Esa es una distorsión del plan de Dios claramente a través de su Hijo Jesucristo. Sí, es importante ir leyendo y le compartimos a nuestros hermanos ahí que vayan leyendo el pasaje completo y sobre todo esta descendencia y ahí vayan subrayando porque se van a dar cuenta ya de dónde empiezan los territorios, ¿cierto? Cómo empieza ya rumbo a Sodoma y Gomorra y ya hay nombres más conocidos y uno puede ir ya haciendo esta traza. Cómo va Así es. todo el desarrollo en adelante. Sí. Y el capítulo 11, por ejemplo, normalmente los teólogos dicen que el capítulo 11, los versículos 1 al 9, deberían estar antes del 10, en términos cronológicos. ¿Por qué? Porque el versículo 32 del capítulo 10 dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias y sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Pero el esparcimiento de estos no fue antes del capítulo 11, versículos 1 al 9, Claro. porque allí se produjo el esparcimiento. ¿Se entiende? Sí. Es decir, Dios los esparció después del juicio que trajo otra vez contra el fracaso del hombre, la rebelión del hombre contra Dios. En los versículos 1 al 9, Dios los esparció sobre la faz de la tierra. Es decir, Dios cumplió perfectamente su promesa. Exactamente, que vayan, se multipliquen y llenen la tierra. Llenen la tierra. Claro. Y esta rebelión del capítulo 11 nos dice claramente que ellos se implica tenían conocimiento de ese plan y propósito de Dios y se rebelaron conscientemente delante de ellos. Notemos, tenía entonces toda la tierra, estoy leyendo el capítulo 11, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La última frase es decidora, que ellos conocían el plan de Dios. Por si fuéramos esparcidos, es decir, ellos conscientemente intentan oponerse al plan de Dios de que vayamos por toda la tierra, ¿cierto? La humanidad en general vaya por toda la tierra, llene la tierra y sométala. Ahora, aquí es todo lo contrario. El plan del enemigo es destruir el plan de Dios, que obviamente es imposible que lo haga, pero siempre lo va a intentar. Esta es una rebelión abierta contra Dios. Ellos quisieron este hombre quiso tener poder político, edifiquémonos una ciudad, poder espiritual y una torre que llegue al cielo. Evidentemente ellos no eran ignorantes y pensaron que podían construir algo que llegue al cielo, sino que el sentido es que lo más probable,
culturalmente y religiosamente estos hombres eran idólatras, de tal manera que levantaron estas torres que hasta el día de hoy están descubriendo todavía algunas de las civilizaciones antiguas, estos sigurat que le llamaban, que eran especie de templos, y arriba normalmente estaban los astros, estaban esculpidos los astros en la última parte, entonces por eso se decía que llegue al cielo. Y dejando, no esculpiendo ninguna imagen del astro principal que es el sol. Y por eso la mayoría de los pueblos antiguos eran adoradores del sol. Claro, como el dios principal. ¿Recuerdan los egipcios? El dios principal era Amón-Ra. El caso de los mayas, por ejemplo, las culturas precolombinas nuestras, muy cerca nuestras, también los astros y el sol eran fundamental en su adoración. Los incas, por otro lado. De tal manera que aquí como que nace toda la religión falsa, la religión y las múltiples religiones de múltiples deidades y de adoración a los astros, a la creación en lugar del creador. Aquí comienza sus inicios en el Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Pero a pesar de esta rebelión, ¿qué ocurrió? Dios los esparció por todo lugar al confundir sus lenguas. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Otra vez, el plan de Dios sigue exactamente igual. No cambia en absoluto por la rebelión del hombre, porque Dios siempre se impone sobre la rebelión del hombre y sobre la rebelión de todo el infierno unido. No hay posibilidades de frenar ni de torcer ni siquiera un poquito el plan perfecto de Dios. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 12. Eso se cumple. El propósito de Dios se va a cumplir. Así eso nos tiene que quedar, pero clarísimo. Sí, sí. Y de ahí ya viene toda la descendencia, ¿cierto? De Sem, y viene toda la descendencia de Taré también. Y esa de Taré nos va a quedar de tarea, ¿ya? Correcto. Pastor, gracias. Próximo capítulo entonces, vamos ya a ir con Génesis 12. Sí, que viene siendo que viene siendo la historia del pacto, que es esencial, como yo dije anteriormente, y que nos alcanza a nosotros también. Y eso tiene mucha también riqueza ahí, para irnos deteniendo. Así que gracias, pastor, y a todos nuestros hermanos. Recuerde compartir, vaya leyendo, recuerde tener a mano sus apuntes ahí, donde pueda ir junto a nosotros escudriñando, aprendiendo, ¿cierto? Cada día más. Así que el Señor les guarde, les fortalezca, y nos encontramos en un próximo capítulo de su programa, Aprendiendo Juntos y en Armonía. Que Dios les bendiga. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.